fue el padre de la música colombiana? En realidad no tengo la menor idea. Por lo que me han dicho, que su nombre se acerca a Pedro Morales Pino. ¿Cómo va mi gente? Hoy contaremos la historia de uno de nuestros hijos más queridos, un genio en todo el sentido de la palabra. Y es por eso que este conservatorio lleva su nombre. Estoy hablando del maestro de la música andina colombiana, el maestro Pedro Morales Pino. Un genio de esos que pocas veces nacen. Para muchos, un visionario, un emprendedor que subió de categoría el bambuco y la música campesina de la tierrita. Soy Alex Moriones y esto es Cartago Ciudad Museo. Con ustedes, el maestro. Bueno, Pedro Morales Pino, la verdad sé muy poco, diría que un compositor y músico colombiano. Pedro Morales Pino fue uno de los compositores de música colombiana andina que ha tenido Colombia, de los más grandes, además precursor de la bandola. Que evidentemente generó una cantidad de inspiración en los músicos. Hablar de Morales Pino es hablar de esos genios que nacen de vez en cuando. Genio porque la música de él es comparable a la música de Chopin o de estos grandes compositores, sí. Se puede decir que es una gloria de Colombia por sus obras para piano, que suman más de 200. Y la obra de Morales Pino, pues es una obra bien estructurada. Entre esas obras, pues usted encuentra gavotas, mazurcas, pasillos, bambuco, polka. Analizando esas obras, pues uno ve que salen unas melodías fabulosas que no se rigen a un solo ritmo, sino a muchas situaciones. A la temprana edad se lo llevaron para Ibagué, creo que de 13 años, algo así. Y había estado, creo que en Ibagué antes, recién nacido, porque inclusive dicen por ahí que la partida de bautismo está en Ibagué, pero nacido en Cartago. En el Archivo Histórico de Cartago tenemos una documentación bastante interesante sobre Pedro Morales Pino. ¿De qué se trata? Se ha buscado la partida de bautismo de Pedro Morales Pino, que nació en febrero, el 22 de febrero de 1863. La verdad, el año de 1863 tiene muchos faltantes en el libro parroquial. No se sabe exactamente, pero esa partida no se encuentra. Hay una foto de la casa, es una edificación modesta con techo de paja y paredes, se ve que son paredes en tapia o areque. Hay otra fotografía que es bastante interesante y es el debut de la lira colombiana por las calles céntricas de Cartago en el año de 1922, cuando el centro todavía eran las calles empedradas, heredadas de la época de la colonia, y el desfile de la lira colombiana coincidió con el desfile del ferrocarril también. Son dos cosas distintas pero grandiosas en su momento, y esa es una foto pues bastante interesante y nos compete. Ok, Pedro es recordado como uno de los inventores de la bandolina, le agregó 5 y quedó en 16 cuerdas. Y quien se dio el lujo y el honor de llevar la música andina colombiana a los salones clásicos de Europa a través de la bandola y los arreglos y los acordes que le hizo a la bandola. Póngale cuidado, no solamente era músico, también era pintor y fue el primer colombiano músico que salió de gira por toda Latinoamérica y logró exaltar nuestra música andina colombiana en territorio gringo.
También, dentro de sus proezas como el genio que era, se encargó de traducir en lenguaje musical la música andina colombiana, es decir, la dejó en las partituras. De la época en la que él era artista plástico, hay unos carboncillos que creemos que fueron de finales del siglo XIX, pero que llegaron a Cartago en 1963, traídos específicamente en el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio de este ilustre compositor cartagüeño. La familia de Pedro Morales Pino los entregó y desde ese momento se hicieron cargo de ellos el Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, y posteriormente, en el año de 1989, los entrega acá al Archivo Histórico, y desde ese momento pues nosotros los estamos custodiando. Primero estuvieron exhibidos a manera de cuadros y posteriormente, dado el deterioro y el riesgo que representa unas pinturas estar exhibidas de manera permanente, se desmontan y en este momento los tenemos guardados en condiciones óptimas que le garanticen una conservación, al menos durante más tiempo del que llevan, y ya se les ha hecho una copia digital también, que con eso estamos garantizando al menos la seguridad de la imagen. Hay un rostro, o sea, un personaje masculino, se cree, porque no están, simplemente están firmados por Morales Pino, pero no tienen el nombre de quién es el retrato. Se cree que fue el primer maestro de Pedro Morales Pino, Josecito Hoyos. Y la señora no se sabe quién es. Lo que sí se ve es un trazo perfecto, un buen dibujante. Ve uno que era un artista plástico con todo su conocimiento, y lo que se sabe por los biógrafos que han hablado de él es que la pintura fue lo que fue su primera faceta como artista, fue lo que le abrió las puertas a Morales Pino en Bogotá ante los grandes, los grandes mentores que finalmente fueron los que lo apoyaron para ya desarrollar lo que fue su obra y su aportación musical. Resulta de que este señor, entre sus dichas y sus desdichas, pero con el perrenque cartagüeño de salir adelante y cumplir sus sueños, no un sueño cualquiera, no, el sueño de escalonar a la clase alta la música popular de ese momento. Así que para ello decide salir de viaje por toda Sudamérica y terminar en la USA. No sabemos si lo notificaron, si le llegó una carta, si salió a ojo cerrado a probar suerte o lo llamaron al celular. Es cierto, no tenía celular en ese momento. Lo que sí fue cierto fue que en el año 1901 salieron de gira. Le avisó a todo el combo de La Lira que empacara maletas. El primer país en visitar fue Panamá, luego Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, que es allí donde conoce el gran amor de su vida, Paquita Llerena. Se queda un año allí y después logra llegar a suelo norteamericano. Cuentan que se presentó en Nueva Orleans, Baltimore, Filadelfia, Chicago, San Luis, Missouri y New York. Desafortunadamente La Lira se separa por problemas de dinero. Pedro Morales decide regresar y se queda en Guatemala. Pero bueno, eso ya se convierte en una historia de amor un poco trágica que luego les contaré. Se dice que estuvo en Guatemala, que allí fue donde se desposó con la Llerena, Paquita Llerena. Él tuvo 4 hijos, 3 niñas y un niño. Creo que una de ellas era una gran pianista, al igual que su esposa. Él no era un pianista, pero sabía escribir para piano. Entonces, si vemos las obras de Morales Pino, hay unas obras muy pianísticas. ¿Qué quiere decir? Que allí tuvo que estar la mano de su hija o la mano de su esposa. Como él muere en Bogotá en 1926, en el año de 1940 y de 1941
hay unos acuerdos del Consejo Municipal donde están asignando unas partidas específicas para comprar un lote de terreno en el cementerio y hacerle un mausoleo. Efectivamente, el mausoleo está. Quiere decir que murió en 1926 y solo hasta 1940 y 1941 los restos mortales se trasladan a Cartago y se les hace el mausoleo. Ya para 1962, cuando ya se aproxima el natalicio, que son los 100 años del nacimiento, están también asignando una partida específica con fines artísticos. Son 2 bustos encargados al artista de un gran escultor, una de las glorias de la escultura a nivel nacional, como fue Luis Alberto Acuña, y esos 2 bustos, evidentemente, y con la precisión de que uno fuera colocado en la plazoleta o Parque de Guadalupe y otro acá en el conservatorio. Efectivamente, ahí están, y son de Luis Alberto Acuña. Y desde este lugar, donde nació este célebre personaje, despedimos el capítulo del día de hoy. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y visitar Cartago, la ciudad museo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.